Esta es la historia de una enfermedad que afecta al motor mismo de la vida. Una enfermedad que priva a nuestro cuerpo de energía y provoca ceguera, problemas renales y ataques cardíacos. La diabetes afecta a 16 millones de personas en Estados Unidos y a 130 millones en todo el mundo. Las cifras crecen a tal ritmo que si no se encuentra una cura pronto, en el año 2030 será la primera causa de muerte en el mundo. Yo pensaba tener una vida corta, pero pasarlo en grande, hacer el loco, lo que me diera la gana, y dejar un bonito cadáver. Imagine que tiene que pensar en respirar cada vez, que quiere respirar y que si se le olvida, comienza a ahogarse. Así de duro es padecer diabetes. No tengo ningún problema con el hecho de que en mi cuerpo haya células de cerdo que producen insulina, porque la insulina de cerdo me ha mantenido sano y vivo muchos años, porque sin esa insulina, la gente como yo estaría muerta. Lori McDonald, de 41 años, padece diabetes. Una enfermedad que de manera imperceptible va consumiendo su cuerpo, acortando su vida. Lori nunca puede olvidar que tiene diabetes porque debe inyectarse insulina 4 veces al día para seguir viva. Cuando alguien padece diabetes, también se dice que tiene azúcar en la sangre. El azúcar en sangre o glucosa es el combustible que hace funcionar nuestro cuerpo. Inunda el torrente sanguíneo después de haber comido y recorre el cuerpo para que lo absorban nuestras hambrientas células. Sin embargo, la glucosa no puede pasar directamente de la sangre a las células. Para atravesar las membranas celulares, la glucosa necesita la ayuda de una hormona llamada insulina. Los diabéticos como Lori no producen insulina. Las células de su cuerpo no pueden conseguir la comida que necesitan de forma natural, y sin su inyección de insulina, Lori moriría. Pero la insulina artificial no es una cura, porque a diferencia de la insulina natural, no puede mantener el nivel de azúcar en sangre estable. Aunque compruebe sus niveles de azúcar 4 veces al día, Lori jamás estará completamente segura de tenerlo bajo control. Por la noche, mientras duerme, su cuerpo a veces se queda sin glucosa, privando al cerebro de su suministro de energía, y sin saberlo, Lori cae en coma. Mi diabetes está en un punto ya que no me doy cuenta de cuándo paso de estar dormida a inconsciente. Así que generalmente no sé cuándo voy a perder el conocimiento. Y es mi hijo quien me encuentra con convulsiones o peor. Y acabo por despertarme en una ambulancia o en el hospital. La diabetes puede afectar a cualquiera en cualquier momento de su vida. La mayoría de los diabéticos desarrollan esta patología en la edad adulta, pero entre el 5 y el 10% la padecen durante casi toda su vida. Caray, mira esta, mira. Sí, ahí todavía no era diabética. Mira qué pinta tan buena tenía eso. No solíamos comer dulces porque mi madre era diabética y tenía miedo de que, bueno, tú eres la única en la familia que padeces diabetes. Bueno, que padecías, pero por aquel entonces ya tenía miedo de que desarrollaras la enfermedad. Por eso no dejaba que comieras muchos dulces. Tenía 6 años cuando me diagnosticaron la enfermedad. Estaba en un picnic con mi madre y ella reconoció los síntomas al momento. Le pregunté por qué bebía tanto y me dijo que tenía sed. Así que enseguida me preocupé, porque ese es uno de los síntomas de la diabetes, beber mucho. Me asusté bastante. Al día siguiente me llamó el médico y me dijo que padecía diabetes del tipo 1, la peor. Me di una buena panzada a llorar, pero después me serené y, bueno, no quería que Lori notara que había llorado. Ella jamás me ha visto llorar.
Para Lori, de 6 años de edad, y sus padres, la vida cambió de la noche a la mañana. Ahora tenía que controlar su dieta y el ejercicio físico que realizaba, además de inyectarse insulina cada pocas horas. Recuerdo en concreto cómo el médico me decía que pasarían al menos 10 años antes de que se encontrara una cura para la enfermedad. Y yo por entonces tenía 6 años y medio. Y me aterrorizó la idea de que faltara todavía tanto tiempo. Porque para entonces ya tendría 16 años. Sería casi una adulta y ya no podría hacer nada divertido. La diabetes se está convirtiendo con gran rapidez en la enfermedad con mayor tasa de mortalidad del mundo. En los últimos 10 años, el número de diabéticos ha aumentado en más de un 30%, y de momento no parece que esta tendencia vaya a cambiar. La principal causa de esta epidemia es el sobrepeso, un problema cada vez más común. Al engordar parece que nuestro cuerpo pierde la habilidad de controlar los niveles de glucosa en sangre. Así es como el 90% de los diabéticos desarrollan la enfermedad y se conoce como la diabetes tipo 2. Sin embargo, el caso de Lori es diferente. Como diabética de tipo 1, no produce nada de insulina. Su cuerpo, posiblemente como consecuencia de algún virus, acabó con todas las células del páncreas que producían insulina. En la ciudad natal de Lori, Edmonton, Canadá, los médicos estudian nuevos tratamientos. El doctor Edmond Ryan dirige la clínica universitaria para el tratamiento de la diabetes. Todos los días atiende a pacientes que sufren complicaciones debidas a la enfermedad. Es una enfermedad muy grave porque provoca muchas otras patologías. Una persona con diabetes tiene mayor riesgo de padecer problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares. También de sufrir enfermedades renales, ceguera, daños en los nervios que pueden desembocar en amputaciones. Y todo esto sin olvidar otros problemas sexuales e intestinales. Las implicaciones y ramificaciones de la enfermedad son terribles. ¿Llevas un registro de tus niveles de azúcar? Sí. ¿Cada cuánto tiempo compruebas tus niveles? Para minimizar las posibles complicaciones, los diabéticos deben llevar un control estricto de sus niveles de glucosa en sangre y compaginar una dieta equilibrada y ejercicio regular con las inyecciones de insulina. Es un arte impreciso que requiere un compromiso total. Veo que por la noche lo tienes algo más alto. ¿Es por algo que comes? Hay que encontrar el equilibrio entre el ejercicio, que tiende a bajar el nivel de glucosa en sangre, la insulina que hay que inyectarse para bajar el nivel de azúcar y la comida que hay que ingerir que vuelve a subir los niveles de azúcar. Un enfermo de diabetes tiene que compaginar la dieta y el ejercicio con la insulina que se inyecta todos los días con cada comida. Esa es su lucha y es bastante dura. Hoy casi nadie recuerda lo que suponía padecer diabetes antes del descubrimiento de la insulina. Las salas de los hospitales estaban llenas de pacientes, muchos de ellos niños. Sus cuerpos se consumían en una larga agonía. Guardo un libro de texto de 1916 y en el apartado donde habla de la diabetes tipo 1, dice que el tratamiento es llevar al paciente al hospital y suministrarle solución fisiológica, es decir, suero. Con esto de 11 casos, 2 se recuperaban lo suficiente para redactar su testamento, después morían igualmente. Aquel era el futuro de los enfermos en los años anteriores al descubrimiento de la insulina. El gran avance en el tratamiento de la diabetes se produjo en Toronto, Canadá, en 1921, cuando Frederick Banting y Charles Best consiguieron lo que muchos otros habían intentado sin éxito. Extrajeron insulina del páncreas de un perro. 8 cc's of extract given at 12 midnight. Al volver a inyectar esa insulina en perros diabéticos, casi todos volvían a la vida de forma milagrosa. It's a resurrection. Charlie! El descubrimiento de la insulina fue uno de los grandes logros médicos de la historia. De la noche a la mañana, los diabéticos conseguían escapar de una muerte segura. It isn't toxic after all, it works. Sin embargo, esta hormona no era la cura milagrosa que todos creyeron en un principio. La diabetes seguía matando, aunque no tan rápidamente. La diabetes no se hereda, pero un niño de padres diabéticos tiene muchas más posibilidades de desarrollar la enfermedad que otros sin ningún caso en la familia.
Scott tiene 45 años y la diabetes está presente en su familia desde hace 2 generaciones. Este es mi abuelo. Creció en Indiana y desarrolló la enfermedad siendo ya adulto. Fue una de las primeras personas en tratarse con insulina y eso hizo durante un par de años hasta que finalmente murió. Hacía poco que habían descubierto la insulina y se pensó que era la respuesta a la enfermedad. Todavía se desconocía que era bastante más complicado. Me diagnosticaron diabetes cuando tenía 22 años. Iba camino de Luisiana para ver a un amigo. Recuerdo que comencé a sentirme mal y mi estado empeoró conforme avanzábamos hacia el sur. Tuvimos que detenernos varias veces para comprar Coca-Cola o algún otro refresco con azúcar. También noté que algo me pasaba en los ojos, porque no veía bien. Aquella noche no pude dormir. Me encontraba tan mal que fui al médico al día siguiente. Una vez en la consulta le conté lo que me había pasado en los 2 últimos meses y me dijo que tenía diabetes. Pero para estar seguros me midió el nivel de azúcar en sangre y el resultado se salía de las tablas. Era superior a 800. Increíblemente alto. Me llevé una gran sorpresa y lo primero que se me pasó por la cabeza fue mi abuelo, que murió de esta enfermedad. Después pensé que jamás volvería a comer dulces y luego que aquello no me gustaba nada. La forma en que yo me enfrento a los problemas es aprendiendo todo lo que puedo sobre ellos, de modo que acabé convirtiéndome en un experto en la materia. Y ahí es cuando comencé a investigar sobre la diabetes. Creo que las personas que no padecen diabetes no nos entienden. Cuando piensan en un enfermo de diabetes, piensan en el fastidio de tener que inyectarse insulina a uno mismo. Pero eso no es lo peor. Cualquier diabético le dirá que uno se acostumbra enseguida. El problema es el control estricto y constante de los niveles de azúcar en sangre, no las inyecciones. Si con ponerse 2 inyecciones al día bastara y no hubiera que preocuparse más por el nivel de glucosa, sería una enfermedad menor. Pero es mucho más que eso, porque si te quedas corto con la insulina, el nivel de azúcar en sangre se dispara y si te pasas, se desploma. En la actualidad uno tiende a mantener los niveles lo más bajos posibles, así que por lo general estamos más cerca de caer en un coma hipoglucémico. Todos los días, diabéticos como Scott se mueven por la fina línea que separa niveles altos y niveles bajos de azúcar. El órgano que depende por completo de la glucosa es el cerebro. Cuando el nivel de glucosa de Scott cae demasiado, su cerebro deja de funcionar y cae en un coma diabético. Pero tener un nivel alto de glucosa en sangre es igualmente peligroso para la salud de Scott. Deteriora su cuerpo silenciosamente y de forma gradual, corroyendo y dañando los vasos sanguíneos que alimentan órganos como los ojos, los riñones y el corazón. Lori lleva casi toda la vida conviviendo con la diabetes. Cuando se quedó embarazada de su hijo Ben, la diabetes y el estrés al que sometió a su cuerpo le dañaron los riñones. Le dijeron que no viviría mucho. Desde el principio decidí tener una vida corta, pero pasarlo en grande, hacer el loco, lo que me diera la gana. Y después dejar un bonito cadáver. Ese era el plan. Me sorprendió llegar a los 30, la verdad. De todas formas, yo siempre le hablaba a mi hijo de mi situación. Intentaba prepararle para mi muerte. Quería que supiera la verdad y cómo cambiarían las cosas cuando yo faltase. Además de las complicaciones derivadas de su diabetes, Lori luchaba a diario por controlar su nivel de azúcar en sangre. Inyectarse la cantidad de insulina adecuada no es una ciencia exacta, y Lori descubría que a veces sus niveles bajaban demasiado. Al final el cuerpo se acostumbra a los altibajos de glucosa, así que no te das ni cuenta. Cuando el nivel de glucosa baja demasiado, la mayoría de los diabéticos se sienten débiles o tienen temblores, pero el cuerpo de Lori no mostraba ningún síntoma. Comenzó a sufrir desvanecimientos debidos a la escasez de glucosa en sangre, convirtiéndose así en un peligro para sí misma y para los demás.
Conducir es peligroso porque nunca sé si estoy al 100%. A veces voy conduciendo por la carretera y comienzo a sentir que pierdo la concentración, que no veo bien, que tengo problemas para distinguir las líneas discontinuas. Te olvidas de a dónde vas. No sabes a dónde vas. Porque vas tan concentrada en llevar el coche por tu carril que eso es lo único en lo que te fijas. Hasta que tienes el accidente. Cuando me encontraron, cuando llegaron la ambulancia y la policía, estaba en una parte de la ciudad por donde nunca iba. ¿Qué hacía allí? No lo sé. Solo seguía las líneas de la carretera. La verdad es que se pasa bastante miedo. Sinceramente, yo ya no esperaba que encontrasen ningún remedio o cura para mí. Puede que sí para los diabéticos recién diagnosticados, pero no para mí. Hasta hace poco, el único tratamiento para la diabetes tipo 1, como la que padece Lori, era un trasplante de riñón y páncreas. Si se encontraban órganos compatibles, los médicos reemplazarían sus riñones desgastados por la diabetes y el páncreas defectuoso. Pero los trasplantes de órganos son peligrosos y con frecuencia fallan. Así que los médicos investigan otros procedimientos que no requieran cirugía mayor y que algún día nos conduzcan a la cura. A mediados de la década de 1980, la búsqueda para encontrar una cura de la diabetes se centraba en la extracción de las prometedoras células de los islotes pancreáticos, las células que segregan la insulina. Hay más de 1 millón de islotes repartidos por todo el páncreas. Su función es detectar y reaccionar ante cualquier cambio en los niveles de glucosa en sangre, liberando insulina cada vez que comemos. En la Universidad de Alberta, en Edmonton, el doctor James Shapiro pensó que las células de los islotes eran la clave para curar la diabetes. Shapiro es cirujano y ha realizado numerosos trasplantes de riñón y páncreas. Sin embargo, los riesgos de la cirugía le parecían excesivos. Además, estaba convencido de que el trasplante de los islotes era un procedimiento más seguro y eficaz. Cuando trasplantamos el páncreas, trasplantamos un órgano que tiene dos funciones. De todo el páncreas, solo el 1 o el 2% de sus células se dedican a producir insulina. El resto, el 99% restante, está compuesto por células que fabrican jugos digestivos que nos ayudan a digerir los alimentos. Así que si trasplantamos todo el órgano, el reto de la operación no reside tanto en unir todos los vasos sanguíneos, sino en lo que pasa después con esos jugos digestivos. Porque si se produce algún escape o filtración, pueden disolver los tejidos adyacentes y por eso el riesgo de infección es tan alto y las complicaciones que pueden surgir tras la operación tan numerosas. La idea de trasplantar solo los islotes en lugar de todo el páncreas es genial, porque es una forma de librarse de ese 99% de células que no necesitas y que comportan el mayor riesgo en una operación de ese tipo. Además, no hace falta realizar ninguna cirugía. Solo necesitas una aguja para colocar las células en el lugar adecuado. Así que se trata de una terapia muy atractiva. El trasplante de los islotes era una especie de chiste entre los especialistas de todo el mundo. Se había intentado centenares de veces, pero el porcentaje de éxito era de tan solo un 8%. James Shapiro pensó que podía mejorar esas estadísticas implantando más islotes y cambiando los fármacos que se utilizaban hasta entonces para evitar el rechazo. Sus pruebas demostraron que muchos de esos medicamentos eran tóxicos para las células de los islotes. De modo que desarrolló una nueva combinación de fármacos conocida como el Protocolo Edmonton.
En 1998 comenzó los ensayos con 7 diabéticos. Cuando comenzamos los ensayos con humanos en 1998 y 1999, nuestro primer paciente dejó de pincharse insulina, pero no nos pusimos a dar saltos como locos porque pensamos que quizá había sido cuestión de suerte. Así que seguimos con un segundo paciente, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, y solo entonces redactamos un artículo y lo publicamos. La acogida en todo el mundo fue espectacular, y entonces nos dimos cuenta de que habíamos logrado dar un gran paso adelante, porque habíamos pasado de un porcentaje de éxitos del 8% a un 100%, aunque fuera en un grupo de solo 7 pacientes. Gran avance en la lucha contra la diabetes. Investigadores canadienses han desarrollado un tratamiento para el tipo más duro de esta enfermedad mortal, que podría eliminar la necesidad de inyectarse insulina. El protocolo de Edmonton era un gran adelanto. Por primera vez, pacientes como Lori tenían una verdadera oportunidad de liberarse de las ataduras de esta enfermedad. Cuando me enteré, me alegré mucho. Pero en realidad no pensé que fuera a funcionar. Porque, bueno, yo ya me había rendido. Así que no me lo tomé muy en serio. Una de las primeras cuestiones que planteamos a los que querían someterse al trasplante de islotes era: ¿cuál es tu mayor preocupación en relación con la diabetes? Si su respuesta era: me da miedo irme a dormir porque no sé si volvería a despertarme, o me da miedo conducir, o me da miedo quedarme solo con mis hijos porque no me fío de mí, eso me daba una idea de la gravedad de su problema y de si podríamos ayudar con el trasplante de islotes. Bien, ahora voy a tomarte la tensión. El trasplante Edmonton es solo una opción para aquellos que padecen una diabetes severa. Los pacientes deben evaluar si el peligro de su diabetes supera al del trasplante, o más concretamente al del cóctel de medicamentos contra el rechazo que tendrán que tomar después de la operación. Un poco alta, ¿no? Aunque podemos conseguir liberarlos de la insulina y proporcionarles un buen control de los niveles de glucosa en sangre, eso tiene un precio. Y lo pagan al tomar fármacos inmunosupresores y al asumir el riesgo de la intervención. Por eso es muy importante que los pacientes comprendan lo que hay en juego, que no se trata de una simple cura de la diabetes. No es una cura todavía porque cambian la insulina por los inmunosupresores. Si la diabetes es grave, quizá les merezca la pena. Y es entonces cuando nos ponemos manos a la obra. Me daba igual cuáles fueran los efectos secundarios, si me proporcionaba un control fiable al 100%, si recuperaba mi vida. ¿Cómo me podían importar los efectos secundarios? Lo que quiero decir es que no importa cuál sea el coste o a qué debas renunciar, porque recuperar el control de tu vida es algo que no tiene precio. El mayor proveedor de células de los islotes son los accidentes de tráfico con víctimas mortales, pero solo 1/3 de esas personas son donantes, así que el número de órganos disponibles para trasplantes es solo una fracción de la demanda. El doctor Jonathan Leakey es el jefe del laboratorio de aislamiento de islotes de Edmonton. Un páncreas humano contiene hasta 1 millón de células islote, pero más de la mitad se pierden en el proceso de su extracción, de modo que tienen que morir 2 personas para realizar un solo trasplante. Este es un páncreas pequeño. Normalmente son el doble de grandes. Son muchos los factores a tener en cuenta a la hora de extraer los islotes del páncreas de un donante. Por ejemplo, la edad del donante, la causa de su muerte, cuánto tiempo ha tardado en llegar el órgano hasta nosotros, aquí en Edmonton. Cuando comenzamos el proceso de extracción, el órgano pesa aproximadamente entre 100 y 150 gramos. Durante el proceso, le quitamos el tejido disuelto, que se ha convertido en una especie de sopa, y luego limpiamos la porción que contiene los islotes. There you go. Turn it right down. 200. Go ahead and take the sample. Y al final del procedimiento tenemos solo unos 3 o 4 centímetros cúbicos, es decir, una cucharadita de células que después trasplantaremos al paciente diabético. El proceso de extracción de los islotes dura unas 8 horas.
El Dr. Leakey toma muestras de células constantemente para saber cuál es el momento óptimo para su extracción. La ciencia de la extracción de los islotes es casi un arte porque hay que tomar decisiones muy importantes durante todo el proceso. Y aquí la experiencia y el saber hacer desempeñan una función crucial. Si tomas la decisión equivocada o lo haces demasiado tarde, entonces los islotes se disocian o se separan en células individuales. Y las células sencillas no funcionan. Necesitamos extraer el islote como una unidad. Imperceptible va consumiendo su cuerpo, acortando su vida. Lori nunca puede olvidar que tiene diabetes porque debe inyectarse insulina 4 veces al día para seguir viva. Cuando alguien padece diabetes, también se dice que tiene azúcar en la sangre. El azúcar en sangre o glucosa es el combustible que hace funcionar nuestro cuerpo. Inunda el torrente sanguíneo después de haber comido y recorre el cuerpo para que lo absorban nuestras hambrientas células. Sin embargo, la glucosa no puede pasar directamente de la sangre a las células. Para atravesar las membranas celulares, la glucosa necesita la ayuda de una hormona llamada insulina. Y dejar un bonito cadáver. Imagine que tiene que pensar en respirar cada vez, que quiere respirar y que si se le olvida, comienza a ahogarse. Así de duro es padecer diabetes. No tengo ningún problema con el hecho de que en mi cuerpo haya células de cerdo que producen insulina, porque la insulina de cerdo me ha mantenido sano y vivo muchos años, porque sin esa insulina, la gente como yo estaría muerta. Lori McDonald, de 41 años, padece diabetes. Una enfermedad que de manera... Mi diabetes está en un punto ya que no me doy cuenta de cuándo paso de estar dormida a inconsciente. Así que generalmente no sé cuándo voy a perder el conocimiento. Y es mi hijo quien me encuentra con convulsiones o peor. Y acabo por despertarme en una ambulancia o en el hospital. La diabetes puede afectar a cualquiera en cualquier momento de su vida. La mayoría de los diabéticos desarrollan esta patología en la edad adulta, pero entre el 5 y el 10% la padecen durante casi toda su vida. Esta es la historia de una enfermedad que afecta al motor mismo de la vida. Una enfermedad que priva a nuestro cuerpo de energía y provoca ceguera, problemas renales y ataques cardíacos. La diabetes afecta a 16 millones de personas en Estados Unidos y a 130 millones en todo el mundo. Las cifras crecen a tal ritmo que si no se encuentra una cura pronto, en el año 2030 será la primera causa de muerte en el mundo. Yo pensaba tener una vida corta, pero pasarlo en grande, hacer el loco, lo que me diera la gana. Los diabéticos como Lori no producen insulina. Las células de su cuerpo no pueden conseguir la comida que necesitan de forma natural, y sin su inyección de insulina, Lori moriría. Pero la insulina artificial no es una cura, porque a diferencia de la insulina natural, no puede mantener el nivel de azúcar en sangre estable. Aunque compruebe sus niveles de azúcar 4 veces al día, Lori jamás estará completamente segura de tenerlo bajo control. Por la noche, mientras duerme, su cuerpo a veces se queda sin glucosa, privando al cerebro de su suministro de energía, y sin saberlo, Lori cae en coma.